estos roedores como sujetos de experimentación múltiple, pero definitivamente las ratas no transmiten la rabia y es difícil que ataquen y que nos muerdan y que a través de esa agresión hacia nosotros pueda hacerse presente la rabia en los humanos. Súper. Y bueno, ¿transmiten enfermedades los ratones? Pues sí, tenemos varios, son asintomáticos crónicos, la salmonelosis, el tifo murino, ese todo el mundo sabemos y hemos tenido alguna información sobre esto. Las pulgas son el reservorio, la parasitosis, la Hymenopilus nana, que también es un parásito muy frecuente y es transmitido a los humanos. El virus también, tenemos el coria meningitis linfocítica y precisamente también tenemos una enfermedad en la vida silvestre que es el hantavirus, que es un coronavirus que también ha sido aislado y que se transmite a través de aerosol por el efecto de la orina. Y sí, existe esta gran incógnita, porque se dice que en México no tenemos hantavirus, lo tienen en el estado de Texas, en Estados Unidos, pero nuestros ratones tienen un buen pasaporte y pasan limpios y llegan a México y no se ha aislado realmente este virus hasta donde yo sé. Sí, a veces pues existe en algunos países subregistro de algunos padecimientos o no hay presupuesto para analizarlos, pero ciertamente es un riesgo laboral la hantavirosis por virus hanta, y pues hay que utilizar equipo de protección personal precisamente para evitar contagiarnos cuando hacemos inspección y pues el manejo integrado de roedores. Y bueno, pues los roedores hay que recordar que han causado más daños que todas las guerras juntas, nada más recordar lo que fue la peste bubónica o peste negra, ¿verdad? Que pues estas escenas apocalípticas se vivieron en la Edad Media. Precisamente, pues en muy pocos años fue capaz la Yersinia pestis, que es el agente causal de la peste bubónica, que a su vez tiene como reservorio a la pulga de la rata negra, o rata de los tejados, y bueno, pues es así como se daba la transmisión, que llegó a afectar más de la mitad de la población europea en la Edad Media, más 40, 60 millones de muertos entre Asia y África en esa misma fase. Por lo cual, pues ahora sí que se concluye que los roedores han causado más daños que todas las guerras juntas. Y otra cuestión, esta enfermedad no se quedó en la Edad Media. En años pasados hemos tenido brotes de peste bubónica. En el 2009 en el estado de Oaxaca tuvimos un pequeño brote, y en el 2011 en Perú tuvieron un brote muy fuerte de peste bubónica. Entonces hay que estar al pendiente siempre de utilizar equipo de protección personal, porque son transmisores de muchos tipos de enfermedades. Y bueno, sobre el control, los gatos son buenos controladores de ratas. Bueno, pues aquí este estudio, Betty, recordarás que lo revisábamos, que pues eran cambios temporales del uso y del espacio por ratas en respuesta a la depredación por gatos salvajes en un ecosistema urbano. Sin embargo, pues no son buenos cazadores, ¿no? No, ese sí también es otro mito, que dicen, no, es que yo no tengo ratas ni ratones porque tengo gatos. Pues sí, existe experiencias de un gato que es a lo mejor muy avesado, es un gato que le gusta corretear a las ratas y que puede capturarlos. Puede capturar ratones más que nada porque son de menor tamaño, mientras que las ratas, la rata norvégica o la de los tejados, pues va a ser un poquito difícil porque son muy, muy agresivas. De tal manera que los gatos pues llegan a la conclusión de que no es necesario gastarse siguiendo un ratón porque tiene la comida
abundante. Yo tuve también otra experiencia en campo. En campo sí vi que los gatos, especialmente aquellos que se notaban que les faltaba alimento, flacos, sí eran capaces de consumir roedores cuando en trabajos de campo y se capturan las ratas, generalmente las dejamos a un lado mientras estamos trabajando. Pues notamos que un gato pequeño nos robó unos ratones y efectivamente se los comió. Pero esta es una situación muy específica. Para mí los gatos, pues no, son medio flojitos, entonces no son buenos depredadores. De hecho, pues en ese estudio de 306 videos tomados a 79 días, solo registraron 20 eventos de acecho por parte de los gatos, apenas 3 intentos de matar roedores y 2 muertes exitosas. Y bueno, pues otra cuestión, también de lo que se dice de etología de los gatos, pues también son de fracaso sus intentos de cacería, solo el 13% realmente son cazadas las presas, ¿no? Y además, pues un gato requiere 3 a 5 intentos infructuosos para llegar a cazar lo que sea, cualquier presa, ¿no? Lo que logra un gato es ni siquiera una presa por la semana. Entonces viene la pregunta, ¿cuántos gatos necesito para controlar 2 semanas? En tan solo 2 semanas, 2,000 ratas. Tendría que tener muchos más gatos que ratas para lograr el control. Tendría yo una plaga de gatos y una plaga de ratas. Exactamente. Y bueno, otro mito, cabe un meñique, si cabe un meñique, cabe un ratón, si cabe el pulgar, cabe una rata. Efectivamente, eso lo hemos visto y lo comprobamos las amas de casa, que decimos, es que no es posible que no haya ratones. Espérate, vamos a hacer una inspección, ve simplemente abajo de tu puerta. No, pero es que no puede pasar. Sí pasa, ¿por qué? Porque tienen la habilidad, no voy a decir de encogerse, no, esa no es la palabra, significa que son muy plásticos, muy elásticos, y las articulaciones son muy cartilaginosas de tal manera que le permiten ahora sí que contraerse, diría de disminuir su volumen y poder pasar por espacios tan pequeños que a la vista de uno no sería posible. Aquí se hizo una demostración precisamente para confirmar este aspecto tan interesante que muchas veces no es un conocimiento muy relacionado. Sin embargo, esto nos demuestra la habilidad y la facilidad de este ratón muy músculos de pasar prácticamente simulando abajo del dintel de nuestra puerta. Sí, apenas 1 centímetro de hueco sirve para que pase un ratón. Y si es un poquito más grande, pues logra pasar una rata joven con mucha facilidad. Las ratas acarrean cebos a sus madrigueras, por supuesto, está bien estudiado este comportamiento de acarreamiento, sobre todo si el alimento es sumamente palatable. Los cebos rodenticidas pues tienen esta particularidad, en el caso de los de Syngenta, son altamente palatables, altamente atractivos para los roedores. Y el acarreo de alimento o de cebos pues se correlaciona también con la época posparto de las hembras, porque tienen que llevar alimento al nido para sus crías. Hay crías que están en lactancia o algunas crías que ya van a destete y necesitan empezar a comer alimentos sólidos, pero pues obviamente la madre les provee acarriéndolo al nido. Curiosamente, las crías de 18 a 20 días no ingieren alimento sólido, aunque salgan a excursionar con las madres a reconocer el área, regresan al nido con la madre para comer lo que la madre les ha llevado al nido, y a veces pues lo que acarrea la madre suele ser un acarreamiento mucho mayor que el peso vivo de la misma rata, porque hay muchas crías que alimentar. Entonces, pues algo que se ha evaluado por la Organización Mundial de la Salud, hay un artículo donde nos citan, por la Organización Panamericana de la Salud, nos citan que cuando llegamos a encontrar las estaciones relativamente limpias, pues sin restos de cebo, es porque ya los acarrearon al nido. Las formulaciones en pellet pues ayudan al acarreamiento. Pero si yo no quiero que acarreen el cebo, también en las soluciones Syngenta
existen bloques como Weather Block o Talon XT, que son bloques que tienen una perforación para poderlos fijar dentro del cebadero y evitar que haya translocación o acarreo. Y pues obviamente también Talon bloques de 20 gramos y Clerrat bloques de 5 gramos, en algunos países los comercializamos también con perforación para esta función. ¿Es necesario que se le añadan atrayentes a los cebos, Betty? Bueno, definitivamente no. El cebo ya tiene la suficiente atrayente, que si hay una idea muy generalizada que se dice, bueno, le voy a aumentar crema de cacahuate, porque la crema de cacahuate es muy apetitosa por los roedores y esto va a hacer que lo consuman más rápidamente. Esta es una práctica errónea. ¿Por qué? Porque la crema de cacahuate se arrancia y hace que no sea palatable ese cebo, de tal manera que los cebos están compuestos y están evaluados con un alto grado de palatabilidad. Esto ha llevado mucho tiempo de investigaciones y dando por resultado que sea un cebo fácil de consumir y muy sabroso para los roedores. Sí, de hecho, por eso existen palatability tests de parte de la USEPA de los Estados Unidos, la Environmental Protection Agency, que ya de entrada evalúa la palatabilidad de los cebos, viendo su balance de atractividad. Por lo tanto, pues no es necesario agregarle atrayentes a los cebos rodenticidas que han sido evaluados por la EPA, como son los rodenticidas de Syngenta. Y bueno, pues también un mito, si los roedores se momifican por los rodenticidas. De hecho, pues para que un roedor llegue a momificarse se requiere pasar por todas unas edades cadavéricas y que además contribuya la fauna entomocadavérica, es decir, las moscas, hormigas y otros artrópodos que se acercan al cadáver dependiendo de la etapa cadavérica para ir degradando pues el cadáver, y de allí pues una vez que pierde hidratación ese cadáver y que pierde ciertos compuestos corporales, pues es cuando realmente llega a momia, o quizá ni siquiera a momia, llega a otra fase alterna que es la saponificación. Si consideramos que el volumen de sangre de un roedor adulto es de apenas 22 a 28 milímetros de sangre, pues realmente el hecho de que muera por hemorragias internas, mayormente que hemorragias externas, no causa por sí mismo la momificación. Entonces, la momificación no es consecuencia del uso de un cebo rodenticida, es consecuencia de las circunstancias ambientales de temperatura, humedad, sustrato donde quedó el cadáver y de la fauna entomocadavérica, no es por ningún rodenticida. Y bueno, pues las ratas apestan como mueren consecuentemente porque hay unos compuestos que son la putrescina y cadaverina que empiezan a evolucionar durante las edades cadavéricas y son los olores desagradables de la putrefacción. Y bueno, pues ¿por qué las ratas no se ven, Betty? Bueno, tenemos muchas veces el mito de que las personas quieren ver a la rata muerta. Dice, yo quiero que me enseñes que ese rodenticida está actuando correctamente. Y generalmente los roedores, por ejemplo, en el Clerrat, la acción, como sabemos todos, no es inmediata. Tiene que pasar algunos días para hacer un efecto y los animales empiezan a sentirse mal, empiezan a debilitarse de tal manera que ¿a dónde van a correr? ¿Dónde se van a esconder? Pues precisamente en sus madrigueras, en los sitios donde se sienten seguros, y generalmente allí es donde vamos a encontrar los cadáveres de estos roedores. Es correcto, porque rodenticidas como Clerrat a base de Brodifacoum, pues es un rodenticida anticoagulante de segunda generación con efecto crónico, por lo tanto no mata en el momento de la ingesta, sino una vez que se afecta el mecanismo de la coagulación, y como bien dices, pues se van a esconder a sus madrigueras la mayoría de los roedores ya intoxicados. Y bueno, pues las ratas comen Clerrat y si toman mucho agua no se mueren. Bueno, no, este es un mito realmente. No necesitan tomar mucha agua, el producto
de en sí no necesita agua, aunque en el mercado hay rodenticidas a base de líquidos y se dice que esto es para ayudar a la sed de los roedores cuando empiezan a tomar alguna sustancia, un tóxico, y esto es un mito realmente. El producto no necesita ser diluido, no necesita ser, porque de hecho un solo bocado basta para que el animal empiece a ver signos de intoxicación. Así es. Eso es lo interesante, ¿no? Que no requiere de atrayentes adicionales porque ya es suficientemente atractivo. Y bueno, aunque la rata tomara mucha agua, pues no va a afectar la mortalidad que le ocasione CLERRAT. Es peligroso para las personas CLERRAT, pues de hecho es uno de los rodenticidas en el mundo de mayor margen de seguridad para el ser humano. La formulación viene al 0.005%, es decir, apenas 50 partes por millón de ingrediente activo. Por lo tanto, pues un humano requeriría grandes cantidades para intoxicarse. De hecho, ya como formulado, la dosis letal oral aguda y la dosis letal dérmica, como pueden ver, es mayor a 4 dígitos, lo cual habla de muy amplio margen de seguridad. Además, contiene Vitrex, lo cual evita ingestas pues accidentales, ¿verdad? Por parte de niños, sobre todo, de personas que incautamente lo quisieran ingerir, les va a causar un sabor tan amargo que lo van a vomitar. Ese es un emético, el Vitrex. Y también algunas especies no objeto de control, como los perros, los gatos, los cerdos y los venados, detectan perfectamente el Vitrex y entonces también les causa este efecto aversivo y les provoca el vómito. Además, la DL50 oral aguda, en el caso de cerdos, de perros, de gatos, de aves, como pueden ver, es mucho mayor que la de las ratas. En las ratas es de 0.26 miligramos por kilo, mientras que en estas especies es mucho mayor. Por lo tanto, por ejemplo, para un perrito de 5 kilos, un perrito faldero, se requerirían pues arriba de 300 gramos de producto comercial para que llegara a manifestar algún signo de intoxicación y además hay antídoto. En el caso de un humano, un adulto de 70 kilos requiere 1.5 kilos de producto comercial para intoxicarse, y eso es si se lo logra comer porque sabe muy amargoso, y además hay un antídoto específico que es la vitamina K1 o fitomenadiol. Y pues además tenemos especificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nuestros rodenticidas Syngenta, a base de nuestro Brodifacoum, son los únicos en el mundo que lograron obtener la especificación de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues creo que van a quedar muchas preguntas por resolver, Betty. Vamos a ver qué es lo que nos han escrito. Y pues muchas gracias por su asistencia. Gracias. Bueno, pues gracias a la doctora Villa y a la doctora Teresa Ambriz por permitir sus experiencias y conocimientos. A ustedes un abrazo fraternal aquí desde Colombia y a las más de 360 personas que están en estos momentos conectados en los diferentes países de la región. Entonces vamos a dar el espacio a las preguntas. Vamos a tener 10 minutos en aras de respetar la agenda. Doctora Villa y doctora Teresa, ¿es mito o realidad que el ADN de las ratas es igual al de nosotros en un 98%? Bueno, hay una evolución compartida desde hace millones de años, donde tenemos un tronco común. Ahora sí que a nivel de la filogenética tenemos un tronco común los roedores y los primates. De hecho, están mucho más emparentados los roedores y los lagomorfos. Pertenecen a un glire, ahora sí que en su cladograma pertenecen a un glire en común, y al final ese glire a su vez pertenece al tronco común con los humanos. Entonces sí hay un porcentaje muy, muy importante que compartimos de material genético. Gracias, doctora Teresa. ¿Es cierto que la rata de techo no baja a comer a la parte baja? ¿El cebo por obligación se debe ubicar en las partes aéreas? ¿Para control de rata negra? De rata de tejado.
¿Es cierto que la rata de techo no baja a comer a la parte baja? ¿El cebo por obligación se debe ubicar en las partes aéreas? Bueno, de hecho, se recomienda sí colocar cierta parte de los cebos en el techo, pero muchas veces no es factible esto. La idea sería eh, comprobar que sí el producto es palatable y que sí está, de hecho es palatable, y sí va a haber cierta incursión de la rata en el suelo. No todo el producto es posible colocarlo en el techo. ¿No es así, Tere? Sí, de hecho hay un libro muy interesante, es un manual de la Organización Panamericana de la Salud, muy recomendable, mayormente escrito por el doctor Poto, y ahí parte de la estrategia para colocar no solamente cebo, también los trampeos, pues cubre las dos áreas, ¿no? Ahora sí que la parte terrestre y también las partes elevadas para rata negra o de los tejados. Y en el caso de áreas agrícolas, por ejemplo, en cultivo de palma, ¿no? Ahí a veces se coloca el cebo agarrado del tronco de las palmeras, ¿no? Pero pues ya son aplicaciones de tipo agrícola. Gracias, doctora Teresa. ¿Las ratas pueden marcar los cebos para que sus crías no lo consuman? De hecho, ¿no? Las ratas marcan, o sea, pero ¿cómo marcan? Porque no hacen alusión a qué tipo de marcaje, ¿no? Pero si fuera orinar, recordemos que los dominantes en la colonia hacen marcaje territorial, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy diferente, ¿no? Para la doctora Villa, ¿las ratas de campo pueden también tener los mismos agentes infecciosos que una rata de ciudad? Bueno, va a haber una variación. Hay algunas eh, enfermedades o agentes infecciosos que sí pueden ser compartidos, pero necesariamente sí va a haber una prevalencia de división entre ciertas enfermedades que transmiten los roedores silvestres. Es otra área muy diferente. Pueden transmitir, como dijimos, el hantavirus, se encuentra predominantemente en especies silvestres. Hay también la transmisión de leptospirosis, se ha encontrado algunas incursiones. Efectivamente, en algunos sitios ocurre que roedores silvestres invaden en cierta manera el hábitat de los humanos, entonces sí puede haber una cierta correlación de transmisión de ciertas enfermedades. Sí, por ejemplo, en Perú, recientemente en la zona de Iquitos, se ha hablado de ya 4 casos de hantavirosis, obviamente es por una especie silvestre de roedor, no por rata noruega, no por rata de los tejados, pero era algo que no había ocurrido en el Perú, era como más asociado a países vecinos como Chile, Argentina, Bolivia, pero pues ya empezó a ocurrir en Perú, ¿no? Gracias. La presencia de ratas en campo está relacionada con la presencia de uno de sus enemigos, las serpientes. Bueno, ese es un mito, en realidad, que las serpientes ahuyentan a los roedores. Efectivamente, las serpientes y las víboras y las serpientes sí consumen roedores, pero no consumen en gran cantidad como para afectar la abundancia de los roedores en campo. Entonces, bueno, pues se habla de esto. Si tengo roedores en mi campo, pues voy a soltar culebras, víboras, pero bueno, eso no nos va a ayudar para disminuir efectivamente la abundancia. Sí, es como el mito de los gatos, ¿no? También hay que pensar en la fisiología de un reptil, que para empezar ni siquiera son animales de sangre caliente, son animales de sangre fría con un metabolismo muy lento, por lo tanto la digestión del alimento es muy lenta, entonces
Si consumieron 2, 3, 4 ratas, van a tardar un tiempo en digerirlas y de ahí van a volver a cazar. Entonces, tampoco son la panacea para disminuir una infestación de roedores. ¿Recordarás esa granja de Bachoco, Betty, que llegaste a sacar 20,000 cadáveres en Sinaloa? Sí. ¿Cuántas víboras tendríamos que tener, no? Más los cadáveres que se quedaron en madriguera, ¿no? Esos nada fueron los colectados. Exactamente, sí. ¿Cuál es la vida en años de una rata? La vida en años, bueno, lo que le llaman vida útil, ¿no? Hay estudios que hablan que una rata noruega puede llegar a vivir 1 año y medio, eventualmente 2 años, de manera natural, o sea, en su hábitat natural, y sobre todo si son dominantes, que pues van a sobrevivir mejor que los subordinados de la colonia. Pero en laboratorio se ha logrado obtener edades de 4 o 5 años. Gracias, doctora. Los botones gustativos que están distribuidos en los epitelios de la lengua permiten diferenciar sabores como dulce, ácido, salado y amargo en los roedores. ¿Es verdadero o falso? Bueno, recordemos que los roedores tienen los 5 sentidos muy desarrollados. Entre estos, el gusto. Entonces, sí están dotados de una capacidad gustativa que, como en los humanos, se presenta tanto en lengua como en boca. Entonces, sí hay efectivamente el sistema del gusto. Lo vemos en muchas partes, en mucho comportamiento de los roedores. No consumen todo. Lo más apetitoso, por ejemplo, en una granja de aves, son los animales que consumen el huevo más fresco que nosotros. ¿Por qué? Pues porque es muy agradable al paladar, y de ahí podemos ir comentando que muchos de los alimentos, hay un mito muy interesante que sí me gustaría decir. Muchas veces se dice, es que las ratas les gusta el queso. Pues no, yo creo que nada más a Mickey Mouse le gusta el queso, porque realmente no es un cebo atrayente para las ratas. Quizás lo consuman cuando tienen mucha hambre, pero en sí creo que el queso no es tan apetitoso como para nosotros, para las ratas. Sí, y aparte la distribución también de ciertas papilas gustativas. Por ejemplo, ¿por qué nuestros rodenticidas tienen Vitrex? De hecho, este balance de Vitrex de tan solo 10 partes por millón fue una aportación del doctor Alan Bocle para poder determinar qué concentración de Vitrex tenía que ser la adecuada en nuestros cebos rodenticidas de marcas Clerra, Talon y Weatherlo. Y es porque las papilas gustativas de los roedores no alcanzan a percibir esa proporción de Vitrex de 10 partes por millón, a diferencia del ser humano y de otras especies que lo percibimos de manera muy rápida. Bueno, y con respecto a ese tema, ¿qué tanto sirven los cebos placebos? Los cebos placebo, ahora sí que deben ser aquellos a los que se están refiriendo que no tienen ingrediente activo, solamente tienen una formulación de atrayentes, pero no tienen el intoxicante. ¿Sí? Son útiles definitivamente porque pueden ayudarnos a determinar en un monitoreo la abundancia poblacional, y más si lo asociamos a sistemas de captura. También por sí mismos, si encontramos que hay deterioro de estos cebos placebo, nos pueden ayudar a ver si hay actividad de los roedores. La cuestión aquí es determinar si realmente es actividad de roedores o si es actividad de insectos, por ejemplo, de hormigas. A veces puede haber un deterioro de estos placebos por hormigas y estamos creyendo que es por roedores, ¿no? Entonces, también hay que hacer una discriminación de la actividad en los cebaderos. Listo, y la última pregunta. Si vemos una rata, ¿cuántas pueden estar ocultas? Ah, bueno, por cada rata, Betty. Bueno, esa es una pregunta preciosa. Siempre no hemos tenido esa curiosidad. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México se decía que por cada rata había 7 ratas en la ciudad. Si hacemos la imaginación de conteo, en la Ciudad de México somos aproximadamente 20 millones de gentes. ¿Cuántas ratas tenemos que tener? Teníamos que salir a la calle pisando ratas.
Y eso no es verdad, es un mito. Sí hay, no sabemos, porque yo no sé de alguien que haya contado las ratas en un área de la ciudad ni en un mercado. Inferimos que sí hay bastantes, sí la abundancia es interesante, pero es un mito. No podemos decir tantas ratas por tantas personas. Así es, y si vemos una rata, bueno, podemos asumir estadísticamente esa rata podría ser hembra y podría haber en su madriguera al menos 7 u 8 crías, ¿no? Por eso es tan importante la bibliografía, recurrir a la bibliografía como el índice de abundancia de Robert Carrigan, que él dice que por cada madriguera activa que se visualice, hay que identificar que en esa madriguera activa hay 8 individuos, a eso se le aplica un factor de división entre 3, y entonces ahora sí que eso nos da una abundancia poblacional, ¿no? Número de madrigueras activas multiplicadas, divididas entre 3, multiplicadas por 8, más o menos 20% si hay abundancia o no hay abundancia de alimento disponible. Y el índice de abundancia de Gilles-Verdoux, que podríamos llegar a visualizar ratas de día de manera abundante y continua, y eso nos daría una proporción de 1,000 a 5,000 ratas en un área determinada, lo que implica tener, pues, al menos 2 ratas por metro cuadrado, ¿no? Bueno, en aras del tiempo hay muchas preguntas, muchas inquietudes por parte de las personas que están hoy acompañándonos. Esperamos que esto nos dé muy posiblemente para otra versión 2 de Mitos y Verdades. Agradecerles a la doctora Villa, a la doctora Teresa Ambriz, y les doy paso a nuestro gerente general Francisco Díaz, quien va a hacer el cierre del evento. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias, Hugo. Sí, realmente agradecerles a todos el haber participado. Y creo que la doctora Villa y la doctora Ambriz han hecho un excelente trabajo. Han demostrado que efectivamente hay mitos muy importantes, pero también nos han permitido demostrar que los roedores son realmente una plaga que necesita atención y que muchos de estos mitos nos traen la importancia de hacer un buen control, la importancia de hacer un buen trabajo en ese control. Se vuelve clave para el éxito de los negocios de control de plagas y para nosotros, para el control de nuestra salud. Syngenta ofrece un portafolio de productos que ayudan en ese proceso y nuestra invitación es a que los usen con confianza. Son productos probados y que efectivamente van a traerles a ustedes los beneficios esperados. Entonces, una vez más, gracias a todos, y como manifestó Hugo, creo que por el volumen de preguntas, el interés y el volumen de participación, da para hacer un segundo capítulo para un enfrentamiento entre las doctoras Ambriz y la doctora Villa frente a esta plaga que tenemos que controlar. Bueno, una buena tarde para todos. Gracias. Gracias. A todos, muchas gracias por la conexión. Un gran abrazo para todas las personas conectadas.